Dios, estamos de vuelta aquí. Soy Cirno, estamos de vuelta en una lectura de la ciencia de la lógica y tengo que avisar que por fin he logrado arreglar el maldito audio. Dios mío, no sabéis lo que me ha costado. Pero bueno, hablemos de el capítulo uno. Vamos a entrar seguramente vamos a abarcar esta división general de la lógica. A la misma vez vamos a entrar el primer libro, el libro del ser, la división general de la misma. La introducción ha sido dicho lo necesario acerca del concepto de la ciencia, la lógica, y como el lugar que compete su justificación, también partiendo del concepto mismo, para preliminar la división general de la lógica como ciencia del pensar puro o en general. Ciencia pura tiene como elemento suyo la unidad de lo subjetivo y objetivo, que es el saber absoluto, y hacia el cual, como a su verdad absoluta, se ha elevado el espíritu. Las naciones de este elemento absoluto no tienen significaciones de ser solamente pensamientos determinados rituales, de ser vacías abstracciones, conceptos que se mueven más allá de las realidades efectivas, de ser, en cambio, esencialidades ajenas yo o ser en sí objetivo, ni tampoco meras combinaciones y mezclas de hechos externos de ambas, sino que el elemento de esta ciencia es la unidad, a saber, que el ser sea concepto puro en sí mismo, ser sea concepto puro en sí mismo. Increíble añadido por parte de Hegel al idealismo. Que solo el concepto puro sea de verdad. Ahora bien, cuanto a la unidad, determina y desarrolla sus determinaciones, tener la forma de aquella relación, pues la unidad es justamente la unidad de aquella diferencia y su desarrollo, la exposición de que ella contiene en sí, o sea, diferencia entre ser y pensar, solo que saber consiste en verdad, diferencia que consiste en su unificación, saber desarrolla aquella y desde a sí misma, mediante terminar, la diferencia no tiene ya la significación que tenía cuando estaba camino, cuando estaba fuera de la verdad, sino que puede entrar en escena solamente como una determinación de unidad, un momento interior a esa unidad misma, y esta unidad no puede disolver la diferencia. Por lo siguiente, puede ser dividida en general en la lógica del ser y del pensar, lógica objetiva, lógica subjetiva. Un contenido de la lógica objetiva corresponde en parte ella, que es Kant, lógica trascendental, y nos presenta distinciones sobre, sobre lo que considera Hegel la lógica. Dice que comparte con Kant la lógica objetiva. Él llama lógica objetiva. Lo que él llama lógica general, o sea, lo que habitualmente es llamado lógica sin más. Y de modo que ella considerada los conceptos que se refieren a priori, objetos de forma que no se abstraerían de todo el contenido del conocimiento objetivo, ya que ella contaría las pensar de un objeto, al mismo tiempo se refería al origen del conocimiento, puede ser atribuido a los objetos. El de Kant es el de reivindicar las categorías para la conciencia, entendida como subjetiva, siguiente y parte de lo empírico del lado del sentimiento y la intuición, todavía en particular del objetivo muy determinado, conciencia. Categoría fuera de pensar absoluto no podría quedar un sí o ajeno a pensar cuando objeto por el yo expresado los kantianos, diciendo que hay que tener en vista el acto de de objetivi, joder, perdonad por trabarme aquí, objetivación por parte del yo, un hacer originario y necesario. Ciencia, de modo tal que de hacer originario no habría aún representación del yo mismo,
cuanto a que esta no sería una forma de conciencia de aquella conciencia o incluso un objetivo 100%. Entonces, este hacer objetivamente liberado de las oposiciones de la propia conciencia, decisión puede ser tomado como absoluto. En general, por entonces, este hacer no debiera ser llamado ya conciencia. Saber absoluto es supraconciencia, es metaconciencia, pues la conciencia incluye dentro de sí la posición del yo y de su objeto, cosa que no está presente en el hacer originario, la denominación ciencia. Proyecta sobre ello la apariencia de subjetividad con más fuerza aún, expresión pensar, cual tiene que ser tomada así en general en absoluto, en caso de que fuera presumiblemente más inteligente, o pensar infinito. Aquí se da esta distinción entre conciencia y el pensar absoluto o pensar infinito. Estas son las formas de conocimiento que introduce Hegel. La lógica objetiva prende dentro de sí, además, no meramente a las definiciones del pensar del ser inmediato, sino también ser mediato, inmediato, es decir, no mediato, y del ser mediato, es decir, mediado. Determinaciones de reflexión propiamente dichas sobre la doctrina de la esencia, pero la medida en la que la esencia no es conceptual mismo, sino que constituye primero la región de reflexión como un movimiento, concepto en la cual, por venir de ello, todavía un ser dentro de sí diferente. La lógica objetiva pasa a ocupar con esto en general de la metafísica del daño, en primer lugar, inmediatamente de la ontología, primera de aquella que debería exponer la naturaleza del ente en general. Se comprende dentro de sí tanto el ser como la esencia, para cuya distinción ha preservado nuestra lengua, pero además, la lógica objetiva comprende también dentro de sí esto física, medida en la que ésta contiene las formas puras del pensar aplicadas a sus particulares, tomados por lo tanto de la presentación, el alma, el mundo, Dios. Estas determinaciones del pensar constituyen realmente el modo de consideración metodológica de estas formas como libres de aquellos sustratos, de decir valor en y para sí mismas. Esa metafísica descuido es extremo, trayendo sobre sí, por sí consiguiente y con razón, el reproche de haber utilizado sin crítica, sin la investigación propia de sí, la expresión de lo racional, la lógica objetiva es por consiguiente la crítica verdad las mismas. La crítica las considera meramente según forma general de la prioridad frente a lo posteriori, sino que atiende a ellas contenido particular. La lógica subjetiva, la lógica del concepto de la esencia que ha su referencia a un ser, o sea, apariencia, y que dentro de eso no es ya exterior, sino lo subjetivo y libre existente del suyo, o más bien del sujeto. Cuando subjetivo lleva consigo un malentendido del ser ente, así como en general del ser, determinaciones que conciencia no hace. Poner aquí detalle la diferencia entre subjetivo y objetivo. La diferencia sería desarrollada posteriormente de modo exterior de la lógica misma. La lógica se divide en general ciertamente objetiva y subjetiva. Determinante tiene estas partes: la lógica del ser, la lógica de la esencia y la lógica del concepto. El 1, 2, el 3. El libro primero, el ser. Vamos a hablar de la lógica del ser aquí. ¿Por dónde ha de hacerse el inicio de la ciencia?
partiendo de la fenomenología del espíritu, de la ciencia de la conciencia, en cuanto ciencia del espíritu que aparece, presupone que lo resultante de ella es saber puro como verdad última, absoluta de aquel. Lógica, ciencia pura. Puro, su extensión, llegue. Saber puro es la certeza convertida en verdad, certeza no enfrentada al objeto. Va priorizado y lo sabe como siendo sí misma. Que igualmente, por otro lado, aquí hay una, por cierto, el error de impresión. Al otro lado, ha habido saber de sí, saber de una cosa en cual ser sino la aniquilación de este ser, saber de sí, exteriorizado y forma unidad, exteriorización. Saber puro, cogido en esta unidad, ha asumido tanto toda referencia como mediación, y es inmediatez simple. En esta forma del saber puro tenemos una inmediatez simple del, del condensar lógico de las partículas. Hegel de tener verdades lógicas inmediatas o directas. Es una expresión de mera reflexión. Y es simple, ella misma, propia de la reflexión, que era la diferencia respecto a lo mediado. Era siempre ser puro, ser general, ser nada más la determinación, planificación anteriores. Esta idea de la inmediatez de Hegel, donde ya se ha condensado el, el sujeto-objeto en la consciencia, es el saber automático, por así decirlo, en palabras más simples, es el saber ya inmediato, directo, ¿no? Por ejemplo, el mirar directo de un saber, por ejemplo, yo qué sé, las cosas caen, es un conocimiento lógico inmediato, o sea, es por tanto una verdad interiorizada ya como saber absoluto. Este saber absoluto no parece tener mucho más allá de mediación o no tiene más espacio para ser mediado. Este saber que ya no puede ser mediado queda como simple ser, es decir, saber o ser sin más. No puede ofrecer de sí más verdad, es ya toda la verdad. Por tanto, aquí tenemos un método de Hegel para delimitar la verdad, es de saber inmediato. En segundo lugar, inversa, inicio de la ciencia absoluta tiene inicio, tiene ser el mismo y absoluto. Nada permitido poner. Nada tiene que estar pues mediado. Nada tiene que estar pues mediado ni tener un fundamento. El mismo debe ser más bien el fundamento de la ciencia toda. Consiguiente, tiene que ser sencillamente algo inmediato o más bien inmediato. Como no puede tener una determinación, tampoco puede tener uno dentro de sí, conocer contenidos algunos. La esencia de un conocimiento inmediato es que no puede tampoco tener, por ejemplo, una contradicción, llamémosla metafísica, no puede dar espacio. Semejante cosa sería igualmente una diferenciación y diferencia mutua del universo, con ello una mediación. El inicio es, pues, en los tiempos modernos, tener algún inicio, vino a verse una dificultad y se ha hablado mucho y variado de la razón de esta dificultad, así como la posibilidad de resolver el inicio de la filosofía. Perdón, el inicio de la filosofía es ser
o algo inmediato, algo inmediato, fácil. Podría ser ni uno ni lo otro. De una y de otra manera, hacia el inicio encuentra su refutación. Una y otra manera, el inicio, su expresión recién dada, ser como inicio se ha presupuesto el concepto. Ello, este inicio no es absoluto, sino que el movimiento, ciencia, la movimiento, ver el inicio absoluto, esa ciencia se inicia con la conciencia inmediata, saber que algo simplemente es. Con el ser inicia la ciencia, con el saber del ser, ciencia. También es entonces aquí el ser el inicio, pero como determinación pura concreta, ciencia sola y puro. Espíritu liberado de su aparición, conciencia, tiene también el ser puro como inicio suyo. El inicio inmediata contiene al yo como referido a algo sencillo. Inversa contiene al objeto referido al yo. Con ello, una mediación. Verdad. Ciencia contiene a los dos mediadores mismos, que son también a su vez los mediados. De modo que no remite a nada sobre sí, fuera de sí y está en sí inclusa. Ser recíproca, cada mediador está entonces también mediado, de modo que está presente una inmediatez inversa. Si estuviera presente una inmediatez tal como está fundamentada, entonces algo arbitrario y contingente. Podría ser perfectamente de otra forma, tal y como lo describe Hegel. Inicio de la conciencia inmediata, dado de modo que no remite a nada sobre sí fuera de sí, está en sí conclusa, pero ser recíproca, cada mediador está entonces también mediado, lo que no está presente ninguna inmediatez de verdad. Por tanto, incidimos aquí, si no se le puede extraer más verdad, tiene que ser conocimiento directo e inmediato. De ser de forma contraria, podría ser contingente. La intelección, lo absolutamente verdadero tenga resultado, versa que un resultado ponga algo primero verdadero, pero por ser primero no es considerado objetivamente necesario ni el lado subjetivo conocido, engendrado en los tiempos modernos el pensamiento de que la filosofía solo podría iniciarse con algo verdadero que fuera hipotético y problemático, que por consiguiente filosofar podría ser, por de pronto, más que un buscar. Según este método de ver hacia adelante en la filosofía es más bien un ir hacia atrás y fundamental, gracias al cual lo primero que resultaría es que aquello por lo que hizo el inicio no sería meramente nada, sino, de hecho, una parte de lo verdadero, por otra, lo primero verdadero, y admitir que es una consideración que vendrá a resultar precisión dentro de la lógica. Que el ir hacia adelante sea un regreso al fundamento y hacia el originario, de lo cual depende aquello a lo cual se le hizo inicio. Todo aquí tenemos una especie de extraño comentario por Hegel, porque incluso a mí se me hace difícil de interpretar lo que quiere decir aquí Hegel, pero es una especie de alegato de que buscar los finales nos lleva a los principios, es decir, ir hacia adelante nos permite encontrar el inicio del por qué, en primer lugar,
estamos yendo hacia adelante. La ciencia, haciendo su camino a partir de la inmediatez inicial, viene a ser conducida al saber absoluto como suya. Lo último es fundamento, pues también aquello a partir de lo cual brota primero que entró de pronto en escena inmediato. Así también el espíritu, el desarrollo del saber puro, prioriza con libertad, expandirá en la figura de una conciencia inmediata, conciencia de un ser dado a ella como un otro. Esencial no es propiamente puro inmediato al inicio, sino que el todo sea una circulación de sí mismo. Primero viene a ser también lo último y lo último también lo primero. Siguiente, justamente igual, necesario es considerar del otro lado como un resultado de aquello que fundamento regresa al movimiento. Respecto, lo primero es precisamente en misma medida el fundamento y lo último lo reducido. Parte de lo primero se llega mediante inferencias correctas, último como fundamento, entonces de hecho, dado avance parte del inicial es además solamente una determinación ulterior del mismo. Este continúa de lo siguiente. De ahí en que él venga a derivar uno otro distinto de verdad, en que venga a darse en la misma medida, irá de nuevo. La filosofía es basamento que hace presente los desarrollos, pero el concepto de todo punto inmediatamente a sus, por medio de este avance, cual se determina el inicio ulteriormente, pierde aquello que esa determinación y determinidad de inmediato tiene tiene de unilateral. Viene a ser algo mediado del movimiento progresivo de la círculo. Al mismo tiempo, aquello que hace el inicio, estar ahí, había desarrollado, estar de contenido, llegar a ser de verdad conocido. Él está, entonces, el inicio. Es decir, es todavía de la ciencia. Sola, primeramente esta, y además, el desarrollo acabado, pleno de contenido, primera vez de veras fundamentado del inicio. No porque el resultado estudia también el fruto. Se sigue que la marcha progresiva de este conocer sea algo provisional, emblemático, hipotético. Ella de esta determinada por la naturaleza de la cosa y lo mismo tan cosa que inicio algo arbitrario aceptado solo de momento de una cosa parezca como arbitrario, puesta a manera de postulado que, sin embargo, consecuencias justo que había sido hacer el inicio como las consecuencias geométricas en las ciertamente después en las pruebas sola y han trazado líneas, incluso en las mismas que han trazado bien hacer al inicio de tales líneas o ángulos, por sí, este acto mismo de trazar líneas o de comparar se halla su tensión, fundamento, razón por el que la ciencia pura, parte del ser puro, ha sido anteriormente indicado de forma inmediata. Ella misma, de ser puro es la unidad que regresa el saber puro o también el conocimiento del mismo. Este es el lado según el cual este ser puro, este inmediato, está así de absoluto, está así igual, realmente es él lo puramente inmediato. Como tal, sola razón por la que hay que tomarlo es precisamente él es el inicio, medida en que no fuera pura indeterminidad, medida en la que estuviera ulteriormente terminado, tomando
algo inmediato. Se halla en la naturaleza del inicio mismo el que él sea el ser más siguiente, se hace menester una de otras separaciones para centrarse en la tampoco reflexiones, conexiones traídas de otra parte. El hecho de que el inicio este sea el inicio de la filosofía no cabe entonces una determinación y más precisa o un contenido positivo respecto al mismo, porque la filosofía es aquí el inicio donde la cosa misma no está un presente, una palabra vacía o una cierta aceptada. El inicio, cuando hay inicio, no hay fenómeno. Recordemos que la cosa misma es esa cosa, ese hecho objetivo ya determinado, mediado por la alteridad, ya elevado a inmediato, conocimiento puro, y dado que esto es el inicio, en la noción o en un inicio no puede haber ya cosa, cosa misma u objeto, pues tú partes de de sí, es cierto, de unos conocimientos puros, pero no se vislumbra que todos los conocimientos vengan ya de por sí mediados. Tienes que mediar hasta que se agote la mediación. Poco está presente alguna otra parte, un, un cierto contenido que pudiera ser utilizado para hacer en él un inicio más determinado. Nada hay presente sin inicio en esta determinación. Inicio se puede desarrollar analíticamente contenido, ver a dónde lleve ulteriormente. También se puede en general omitir enteramente la determinación, ahora aceptada como inicio. Lo único exigido es hacer un puro inicio. Está presente sin el inicio mismo que ver que sea el nada es aún y debe de venir llegar a ser. Inicio se puede etiquetar la noción de inicio de previo de la ciencia, llamemos el mundo de la lógica, es un no ser, o se puede etiquetar a un no ser que necesita pasar el proceso de devenir, llegar a ser. Así es como se da el paso de el previo inicio mundo de la lógica al paso de mediar, o sea, al paso del ser. Inicio no es la pura nada, sino una nada de la que debe salir algo, es decir, es nada, pero no es la nada absoluta, sino es una nada que posee un cierto contenido. Es una nada generativa, es una nada que tiene contenida en sí, por lo menos, la única y sola cualidad de devenir. Ya está al mismo tiempo tenido dentro de él el inicio. Efectivamente, como lo he dicho, esta nada es un inicio. Este es de nuevo, es un grado de abstracción bastante complejo, pero tienes que imaginar que hay algo en medio de la nada. Ese algo es el principio previo a ser, a devenir, a llegar a ser. El inicio contiene, por tanto, ambos, ser y nada, unidad de ser y nada. Lo cierto es que esto no es, de hecho, puede alguien decir que esto no es cognoscible, pero es que esto no es cierto. Mentalmente es totalmente cognoscible. Quiero decir, ¿cómo no sería cognoscible imaginar un escenario mental, un experimento mental en el que imaginas una especie de nada,
sustitutivo de nada, porque ya sabéis que no podemos imaginar nada, porque no podemos, nuestra mente no tiene la capacidad de, em, de hacer cognoscible, o sea, de materializar la nada en nuestra memoria, pero sí tiene la capacidad de crear la simulación de la nada y en el medio de la nada, supongamos que el marco es una nada infinita, ahí hay algo. En medio de esa nada infinita, ahí hay obviamente un algo. Ese algo es proceso previo a devenir. Por tanto, tenemos un marco donde están las dos dualidades, están no ser y ser. Ser y nada están presentados dentro del inicio, diferentes. Pues él remite a algo distinto. Eso no ser está referido al ser como a un otro inicial. Lo inicial no es aún, al pronto va hacia aún ser. O sea, no es aún, sino que va hacia aún, va hacia el ser. Al mismo tiempo, el inicio contiene el ser, pero como algo tal que se aleja no ser, o lo asume, como algo contrapuesto. Además, y se inicia, ya es, solo que precisamente en la misma medida no es tampoco aún ser y no ser están presentes en el inicio de unificación. Él es unidad indiferenciada. El análisis del inicio daría como esto el concepto de la unidad del ser y del no ser, forma más relacionada de la unidad del ser diferenciado, ser no diferenciado, de la identidad, de la identidad, efectivamente, la identidad de la identidad y no identidad. El concepto podría ser considerado como la definición primera y más pura del absoluto. Perdonad. El concepto podría ser considerado como la definición primera y más pura del absoluto, tal como sería, de hecho, si se tratara de generar forma de definición del nombre absoluto. Vemos aquí el principio de identidad reformulado y el principio de contradicción superado. Tenemos aquí por parte de Hegel un PNC no funciona, sino que genera nuevas proposiciones que deben ser entendidas y analizadas. Y respecto a la identidad, afirma que el principio de identidad de A es igual a y A y menos A o no A. Por tanto, hay una identidad de identidad y esta identidad, que es la condensación, tiene un contrario, un no ser, no identidad. Por tanto, tiene un negativo. Hegel rechaza la idea de que el negativo y un afirmativo sean simplemente dos identidades distintas, ¿no? Fuego y agua se contradicen, pero son dos identidades distintas, ¿no? Fuego es fuego y agua es agua. Bueno, pues para Hegel, fuego y agua no son separables. Ya están en proceso de alteridad. Ya están mediados entre sí. Solo que este análisis al inicio lo presupone como algo sabido a nuestra representación, seguido así, siguiendo al ejemplo de las ciencias. Su objetivo aceptan a manera de postulado cualquiera que tenga la misma presentación de él y allí pueda encontrar más que las que, por análisis, comparación y demás argumentos, finalmente aducen, dicen estas de él por aquí, por allá, verdad del y el inicio absoluto. Tiene que ser algo vivo, pero si es algo concreto, se ha dado dentro de sí de varias maneras cuando se presuponen esas referencias suyas como doy explicación entonces de ellas como algo inmediato. Ellas son
ya se hacen su entrada. Siguiente, la contingencia y arbitrariedad del análisis diverso determinar es admitido por las referencias o inmediatamente no tiene el derecho de producir o emitir acciones de que él del que él se topa en inmediata contingencia medida objeto tal como lo pone el análisis o concreto, una sintética. La referencia allí contenida será entonces necesariamente la medida en que se haya topado con ella, dada luz, movimiento, los momentos existentes, regresar a la unidad. Movimiento, que es lo contrario del citado, al cual es un preceder analítico de algo exterior a la cosa misma. Hacer resulta con mayor precisión, previamente observado, ver que aquello que hacer puede ser algo concreto, algo tal implique una referencia al interior mismas, cosa, movimiento, un mediar a otro, sí mismo, movimientos, cosa concreta. De este proceso de mediar se concluye resultado del movimiento, que ha llegado a ser simple por el hecho de no deber ser un resultado, constituye el inicio, yo mismo, al ser tomado por consiguiente como un no realizable de inmediatez no planificado, o sea, no ser enteramente vacío. Evidentemente, la cuestión del inicio abstracto quiere decir debe verse el inicio por el inicio, sino por la cosa, entonces, nada más que aquel ser vacío, pues la cosa sea es algo que justamente debe primero resultar de la ciencia, puede ser como sabido desde ella, que sea la forma, por lo demás adoptada para no tener inicio vacío, de tal modo sufrirá este inicio de falta aducidas, medida que se relacione por el hecho que a partir de lo primero verdadero tiene que ser deducido todo lo siguiente. El primero verdadero tiene el fundamento de todo. Era entonces necesario que el fruto iba todo de él. La repetición de la absolución de ella. Recordemos que aquí llaman indiscriminadamente a su, su fenomenología, a su espíritu, que la llamará Dios porque él la iguala con Dios. O piensa que su piensa que espíritu absoluto, es Dios. A vista de un momento. La determinación más precisa, absoluto, es tomada por el contrario de la autoconciencia. Él viene determinado como yo, verdad, o inmediato por parte, sido mucho más alto, representado con sabio, verdad, que algo sabido le pertenece al yo, pero no seré yo más que una representación, no deja de ser un contenido diferente de él. Yo, en cambio, es la simple certeza de sí mismo, pero ella es al mismo tiempo algo concreto, o más bien yo lo más concreto. Es la conciencia de sí en cuanto a un mundo infinitamente variado, pero para que ello sea inicio y fundamento de la filosofía se requiere más bien separación de lo concreto, el absoluto por el cual el yo, purificado de sí mismo y que llega de sí mismo y llega a la suya como yo absoluto, este yo puro no es entonces el tan sabido yo habitual de nuestra conciencia, lugar por el que cada uno debiera estar inmediatamente en contacto con la ciencia. El acto no debe ser obviamente otra cosa que la elevación del nivel del saber puro, el cual ha desaparecido la diferencia entre el subjetivo y lo objetivo, de modo
da la elevación, sí, inmediatamente es un postulado activo. Se diera ver como requisito de verdad, no tendría que haber sido mostrado en concreto inmediata, por medio de su propia necesidad progresivo de este puro, puro, intelectual, parece el movimiento objetivo como un punto de vista arbitrario, incluso como uno de los empíricos, vista del cual todo depende de si uno se topa con él, en su interior o se le puede engendrar y otro no. Medida lo puro tiene que ser el saber puro, y puro no viene puesto en la conciencia individual más que por el acto absoluto de elevación de sí, pues no está presente en ella de modo inmediato, tiene entonces la ventaja de originarse de la filosofía. Él sea algo sencillamente notorio, se encuentra inmediatamente dentro de sí, puede ser flexivo superior. Aquel yo puro de su esencialidad absoluta, algo que la conciencia habitual no le es notorio, algo con lo que ella no se topa allí, por consiguiente, lo que se da y es más bien la ilusión, debe tratarse de algo fluido, del yo, de la autoconciencia empírica. De hecho, trata de algo lejano, ciencia, nación del saber, del pensamiento, del recuerdo del yo subjetivo. Las limitaciones deben ser olvidadas y se mantienen presentes en la representación. Las limitaciones ya mencionadas ser superadas, pero deben, de cierta forma, en su forma finita, repetitiva, preservarse. En relación al resultado ulterior, yo para venir a darse delante, allí presente, aquello a partir de lo cual puede venir a ser firmadas. De tocar una cosa más que bien de calidad inmediata, una confusión tanto perturbadora, una entera saber puro le quita al yo su significación limitada. Un objeto superable oposición, esta razón sería al menos superfluo considerar objetiva determinar pura como yo. La acción entraña solo el estado efectivamente real de la ciencia, parte del yo muestra que el objeto tiene y determinación perenne de un ser otro para yo. Yo, por tanto, puro que ha esperado en verdad la oposición propia de la conciencia, o sea, un ser en sí y para sí. Aun cuando yo fuera, de hecho, puro, de hecho el inicio trata de lo interiormente superior en de intuición intelectual, tienen caso su objeto sea de lo eterno, lo divino, lo absoluto, que haya de eterno absoluto al inicio. Primera, una inmediatez simple, no importa de otro nombre más rico al que se le quiera expresar al mero ser. Aquí es de modo ingresé el saber de la experiencia, intuición intelectual en ella misma. Rechazo de la mediación y reflexión creativa exterior es simple inmediatez, ella prefiere una cosa concreta, que una cosa que tiene dentro de sí determinaciones diversas. La exposición mediador a partir de determinaciones que avanza cuando ésta regresa a su vez hacia el movimiento al que no es permitido ser arbitrario, ser tórico.
inicial de esta exposición no es concreto mismo, sino un inmediato que es simple, que parte el movimiento inmediato, del que parte el devenir, el movimiento es un inmediato simple. No puede un inmediato simple porque nuestra noción es que no puede ser más mediada. Es un mero ser vacío. Por tanto, si es un mero ser vacío, ya mediado, no puede ser mediado más, se le otorga la etiqueta de no ser. Obviamente, si se le otorga la etiqueta de no ser, requiere, si se quiere mediar, quiere buscar mediar, epistemológicamente hablando, se necesitará de un ser, necesitará de un otro alterno, otro componente de la alteridad para mediar. Y pues lo absoluto, lo eterno de Dios, en sí intuición o pensamiento, late algo más que en el puro. Es allí latente, debe salir entonces a la luz. Ver, puede ser lo allí ya latente tan rico como requiere la determinación de la vida por de pronto a la luz. Solo en lo simple no hay otra inicio o bien la determinación inmediato, solamente inmediato, no hay aún un haber progresado a otro, no hay igualmente inicio aquello pues las más ricas del de Dios debe ser querido, contenido, el inicio más que la palabra vacía, ser simple, lo demás, ulterior. Este vacío es, por tanto, puede ser inicio absoluto de la filosofía. La intelección, ella misma tan simple, de inicio, se ha recordado, no precisa de preparación alguna. Perdonad, es un poco tarde. Precisa de preparación alguna en la introducción. Este preámbulo, mencionando sobre él, no podría tener intención de hacerlo presente, más bien alejar todo preámbulo. División general del ser. Bueno, aquí creo que hace una síntesis. El ser está por de pronto determinado frente a otro. En lugar, determinado en el interior de sí mismo. En lugar, en torno a sí mismo del determinar. Inmediatez, él puede ser. Determinación se sitúa ser parte frente a la esencia. Ya ha sido indicado. Según la división, la esfera en Yorca en las determinaciones, el movimiento de la reflexión podría ser ahí determinación. 1. Determinidad, la cualidad. 2. Determinada, medida, magnitud, cantidad. 3. Como cantidad cualitativamente determinada. Medida, cualidad, cantidad. Los tres adjetivos de clasificación lógica de Hegel, de la primera de la división del ser, del libro primero. División, ha recordado, por lo que este tipo de división en general, traducida aquí como preámbulo, sus divisiones tienen que surgir del mismo. Nada hay que recordar aquí. Desviación habitual, teorías, cualidad, cantidad, canto. Saber cantidad, cualidad, relación y modalidad. Dado que la ejecución mostrará la enviado orden categorías, lo cabe observar de modo más preciso que viene dada la cantidad antes
realidad y ello como tal, dar la cualidad con la que está fácilmente de manipulación de sola y primeramente cualidad que ha venido a ser negativa. Magnitud es la determinidad no ahondada con el ser sino diferente cualidad asumida que ha venido a ser. Ella incluye la alterabilidad del ser misma, cuya determinación es venga alterado por el contrario como la cualitativa, está aunada con su ser, lo sobrepasa, queda en el inmediatez, es una inmediata restricción, por consiguiente la cualidad determinada inmediata es la determinidad primera y por ello hay que hacer vida relación, aunque no la relación de la cualidad, cuantidad, una sola que la otra. Puede ser vista también, si se quiere, una modalidad en cuanto no debe constituir una determinación tenido diferencia de este como para el con el pensar con el objetivo. Ya contiene la disolución de referencia a otro constituyente de la transición de esencia. La división cae en el interior de la cualidad. Bueno, aquí Hegel lo explica un poco de forma enrevesada, pero básicamente está diciendo que hay elementos que poseen estas tres cualidades lógicas de cantidad, cualidad y medida, ¿no? Cualidad y cantidad podría ser la cantidad de hojas que tiene un árbol, cualidad, la dureza de las hojas. La medida, en este caso, es esta relación de cantidad y cualidad de las hojas. Por ejemplo, si, la resistencia o la dureza de las hojas, su vitalidad se va desgastando, pierde vitalidad y, la cantidad sustituida por nueva cualidad y nueva cantidad. Por tanto, una nueva generación de hojas que nazcan en el árbol, por tanto, son la medida. Es la determinación, es la como cantidad cualitativamente determinada cuanto a medida. Es decir, la medida es el punto, es el enlace del paso entre la cualidad y la cuantidad. Es una cosa que está entre medias. Bueno, esto acaba las divisiones del ser. Hegel pasa la determinidad, cualidad. Eso vamos a abarcar en el siguiente capítulo 3. Estás viendo a Cirno en Road to Tokaria, nuestro viaje de llevar la filosofía de punta a punta y de conocer la verdad. Si te ha gustado este vídeo, comparte, dale a like y déjame tus opiniones y tal, porque por fin he logrado arreglar el audio del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.